Hoy, en todo el mundo, crece un cansancio feroz hacia la clase política. Promesas rotas, pactos en la sombra y cuentas que no cierran. En México, ese hartazgo tomó rostro propio. Javier Duarte. De la cima del poder a una condena por corrupción, el exgobernador de Veracruz desvió recursos públicos para costear una vida de lujos, hasta que sus mentiras cayeron y terminó escoltado por la policía. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue sentenciado esta noche a 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. No cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. Pero Duarte no fue una excepción aislada. Demasiados siguieron la misma ruta. Dinero del Estado en bolsillos privados, acuerdos con el narco y sangre de inocentes en el camino. Hoy analizaremos 4 casos emblemáticos de aquellos políticos mexicanos corruptos que terminaron tras las rejas. Javier Duarte. Luego de varios años ejerciendo la abogacía y participando de la vida política dentro del PRI, Javier Duarte decidió postularse a la gobernación de su estado natal, Veracruz. Ganó las elecciones y asumió el cargo el 1 de diciembre de 2010, convirtiéndose de inmediato en uno de los políticos más controvertidos de México. Por un lado, su estado recibió numerosas inversiones privadas y creció a un ritmo mucho mayor que el resto del país. Por otra parte, las sospechas de malversación de dinero y de tratos oscuros con empresas que buscaban ventaja. Gracias a su carisma logró evitar las acusaciones, pero los rumores sobre su falta de moral eran cada vez más fuertes. Las sospechas se acrecentaron a medida que su gobierno mostró graves falencias económicas, lo que decantó en una de las crisis financieras más fuertes en la historia de Veracruz. Lo que había comenzado como una gestión prometedora se transformó en un rotundo fracaso y muchos apuntaban a que el motivo era la corrupción. En una serie de videos, el gobernador se encargó de desmentir esas versiones. Los desvíos de los que se habla solo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona. En mi gobierno he trabajado incansablemente en la creación de instituciones sólidas y en mecanismos que garanticen a los ciudadanos sus derechos y libertades, que la sociedad demanda transparencia y honestidad de sus gobernantes, que exige acabar con la impunidad. Es por ello que próximamente promulgaré la reforma constitucional aprobada con toda responsabilidad por el Congreso Estatal que elimina el fuero al gobernador del estado. El 28 de enero del 2012, elementos de la Policía Federal detuvieron en el aeropuerto de Toluca a Said Cepeda y Miguel Morales, presuntos funcionarios del gobierno estatal, cuando transportaban 2 maletines con 25 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron decomisados y puestos a disposición de la PGR, que realizaría una investigación para determinar el origen del dinero y si éste pertenecía en efecto al gobierno estatal de Veracruz. Las mentiras comenzaron a aflorar. Veracruz requiere altura de miras, no de balandronadas y de amenazas. Veracruz no merece ser escenario de peleas callejeras, ni terreno para venganzas políticas por afrentas imaginarias. Cada quien es responsable de sus acciones y protagonista de su pasado y su presente. Y eso parece olvidarlo quien hoy agrede y vocifera.
Finalmente, el 12 de octubre de 2016, Javier Duarte solicitó una licencia al Congreso del Estado en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. Pocos días después, Duarte fue expulsado de su partido cuando la Fiscalía General oficializó la denuncia y el monto que habría sido robado por el mandatario. La Procuraduría General de la República investigó al exgobernador priista por desvío de dinero del erario. Este periodista documentó el modus operandi de Duarte. A través de empresas fantasma, presuntamente robó dinero que debió destinarse a programas sociales a favor de los veracruzanos. Dinero que no aparece, que no se sabe dónde está, son más de 60,000 millones de pesos. La cifra era multimillonaria. Nunca antes un gobernador había sido acusado abiertamente de robar el dinero que estaba destinado a mejorar la vida de sus votantes. La furia de los ciudadanos de Veracruz se hizo notar de inmediato. El problema es que el acusado había desaparecido como por arte de magia. Duarte fue declarado prófugo, mientras las investigaciones seguían revelando detalles oscuros de su gestión. Se comprobó que no solo tomó dinero del Estado, sino que aceptó sobornos de empresas fantasma, posiblemente relacionadas con el narcotráfico. También se encontraron varias propiedades no solo a su nombre, sino también al de amigos y familiares. Lo más oscuro es que durante su gestión, el asesinato de periodistas fue endémico, por lo que se sospechó que Duarte estuvo detrás de esos crímenes para silenciar a la prensa. El sábado 28 de abril, la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, fue asesinada en su domicilio. El pasado jueves, los cuerpos del reportero Esteban Rodríguez y de los fotógrafos Gabriel Hush y Guillermo Luna aparecieron junto a un canal de aguas. Ante esto, el gobernador planteó la creación de organismos para proteger este sector. Uno, que atienda a las víctimas de la violencia generada por la delincuencia organizada. El segundo, no menos importante, para la protección de los profesionales de los medios de comunicación. Luego de casi un año prófugo, el gobernador fue atrapado en Guatemala mientras se ocultaba con su esposa. Señor Duarte, ¿usted estaría solicitando asilo político en Guatemala, señor Duarte? Las autoridades guatemaltecas creen que había ingresado al país a través de Tecunumán, a unos 200 kilómetros de donde fue capturado. Se había registrado 48 horas antes de su aprehensión en el Hotel La Riviera de Atitlán. Allí se hizo pasar por turista, pagó en efectivo y dijo llamarse Alejandro. En la tarde de su segundo día salió a buscar licor y fue entonces cuando las autoridades lo divisaron y lo arrestaron de inmediato. Quiso evadir a la justicia dando otro nombre, pero era inútil. Su escapada había finalizado. Ya bajo poder de la justicia, entró a proceso por la interminable cantidad de crímenes cometidos como gobernador veracruzano. Está recluido en una cárcel de la Ciudad de México el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, uno de los 16 exgobernantes mexicanos que actualmente enfrentan problemas con la justicia. 16. Duarte fue extraditado esta mañana bajo un estricto operativo de seguridad desde Guatemala, donde fue capturado en abril. El 26 de septiembre de 2018, Duarte se declaró culpable. Se estableció una condena de 9 años de cárcel y una multa de tan solo 58.890 pesos mexicanos, una fracción de los montos robados. Para muchos, el castigo contra este gobernador fue insuficiente y no refleja verdaderamente el daño que le causó al estado de Veracruz. Por desgracia, su caso no es una anomalía, sino parte de un fenómeno. Andrés Granier. Andrés Granier también formaba parte del PRI y como miembro de ese partido logró llegar a la gobernación del estado de Tabasco en el año 2007. Si bien durante años su gestión fue considerada positiva, el cierre de su gobernación estuvo marcado por sospechas y acusaciones respecto a fondos destinados a la educación y la salud. En 2012, las denuncias en contra de Granier se agravaron
Había prueba de que el político había aceptado sobornos y que había tomado dinero estatal para su propio enriquecimiento. Lo más curioso es que las sospechas fueron confirmadas por el propio Granier en una llamada filtrada, donde confesaba los extravagantes lujos que vivía a costa de su pueblo. Voy a Rodeo Drive, voy a Miami, a Los Ángeles, y voy a Beverly Hills. Voy a entrar y a Rodeo Drive, está lo mejor de Los Ángeles, a Hollywood, y me compro unos chiquitos zapatos. Él estaba, mi mujer estaba, íbamos con la mujer y la esposa del presidente. La llamada era indignante, y más aún la ostentación de zapatos y prendas de diseñador por parte de un hombre que debía velar por los intereses de Tabasco en lugar de despilfarrar dinero en Beverly Hills. ¿Por qué no lo quiero? Porque tengo 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 tenis. ¿Por qué las tengo? No quiero que por perfecciono, porque me gusta y las cuido. No, mi ropa no le queda, pero a él le queda. Las investigaciones revelaron una red de malversación de fondos que incluía a varios funcionarios de la gestión de Granier. Es que para lavar el dinero de Tabasco, el gobernador dependía de la colaboración de varios estratos de la política, incluyendo al secretario de Finanzas, José Sáenz Pineda. La Procuraduría General de la República de Tabasco, la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, dio a conocer el monto del dinero decomisado al exsecretario de Finanzas, José Sáenz Pineda. Son en total 88.560.134 pesos, 161 fajos de billetes que se encontraban en 5 cajas de cartón que fueron contados por 6 peritos de la Procuraduría General de la República. Como aquí le informé, el dinero se localizó en una casa del exfuncionario ligado a Andrés Granier en la zona de Lomitas, en el municipio de Nacajuca. Con tanta evidencia en su contra, era cuestión de tiempo para que la justicia oficializara el procesamiento del exgobernador como criminal. Uno de los momentos más recordados se vivió cuando el político trató de negar las acusaciones y se cayó al piso en medio de su propia defensa. Pésimo augurio. Vengo a hacer las aclaraciones pertinentes. Yo tengo bien, soy una persona que dio lo mejor por Tabasco y estoy dispuesto a aclarar todo lo que sea pertinente para limpiar mi nombre. Desprotegido, literalmente ese día cayó, cual presagio de lo que sería su destino. El lunes 25 de junio de 2013 fue detenido en cumplimiento de 2 órdenes de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Era el principio del fin, y ninguno de sus 400 trajes y cientos de zapatos de diseñador lo podían salvar. Pero el juez cuarto de distrito allá en Tabasco ha girado 2 órdenes de aprehensión, esta vez por lavado de dinero y también por abuso al fisco. Estas órdenes de aprehensión ya fueron llegadas hasta el exgobernador de Tabasco, se han presentado autoridades de la Procuraduría General de la República esta mañana hasta el Hospital Ángeles del Pedregal para notificarle al exgobernador mismo que aún continúa a esta hora aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal. En 2018 el juzgado le impuso como pena 10 años, 10 meses y 15 días de prisión. También le impuso la reparación del daño al erario público de Tabasco por poco más de 196 millones de pesos, es decir, 10 millones de dólares, así como la suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad. Lo más increíble es que tras su liberación prematura en 2019, volvió a presentarse como candidato a la presidencia municipal en el centro de Tabasco, quedando tan solo en segundo lugar. Algunos votantes le perdonaron sus acciones, pero lo cierto es que Granier generó un daño gravísimo al Estado, cuyo interés juró defender. César Duarte. Nacido y criado en Chihuahua, César Duarte parecía el hombre ideal para liderar los destinos del Estado.
Es por eso que en 2010 fue elegido por el pueblo para ocupar ese cargo como parte del PRI. El problema es que al cabo de tan solo un mandato, su imagen pasó de ser la de un hijo pródigo del Estado a la de un criminal buscado internacionalmente por defraudación y robo de fondos públicos. Durante su gestión, Duarte fue acusado de nepotismo, de colocar en posiciones de poder a familiares por pura conveniencia. También de ser demasiado aficionado a los ranchos y de haber incrementado sus propiedades enormemente en pocos meses. Duarte gustaba de viajes al exterior y de misteriosas misiones diplomáticas que siempre lo llevaban a lugares paradisíacos. Luego de años de sospechas, las acusaciones se agravaron en 2016, cuando su sucesor, Javier Corral, inició un proceso legal de investigaciones en contra de Duarte. Hemos iniciado la operación Justicia para Chihuahua. El castigo a los responsables del latrocinio y el resarcimiento a los chihuahuenses del patrimonio saqueado. César Horacio Duarte Jaques, quien ya ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad de El Paso, Texas, para evitar su captura, con independencia de que haremos las gestiones para que se pida la detención de César Duarte en los Estados Unidos con fines de extradición. Las investigaciones arrojaron datos sorprendentes. El político no solo había malversado fondos y utilizado su posición para disfrutar de viajes y vacaciones eternas, también había amenazado a empleados municipales que tenían que pagarle una cuota de su sueldo si querían seguir con sus trabajos. No me dieron opción, simplemente me dijeron tienes que firmar esto para tener el puesto que tienes, tienes que firmar este compromiso. De esa manera Duarte amasó una fortuna impresionante en poco tiempo, dinero que en realidad le pertenecía al Estado, o en todo caso a los empleados públicos que eran forzados a rendir una pleitesía a ese rey sin corona. Con las sumas obtenidas, el político logró comprar una casa de lujo en Estados Unidos, donde planeaba retirarse luego de su mandato. Estuvo en el registro público de la propiedad de El Paso, Texas. Ahí pudo constatar la existencia de casas del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y su esposa, y otras más registradas por su presunto prestanombres. El gobierno del estado confirmó a Despierta que investiga a varias personas que hicieron operaciones a nombre del exgobernador, entre ellos un tal Raúl Fernández Moreno. Cuando se oficializaron las denuncias en contra del político, Duarte ya se encontraba radicado en Estados Unidos, a la espera de que Washington no se interesara en extraditar a un gobernador corrupto. Un juez giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de peculado. Esta tarde, el actual gobernador Javier Corral dijo que el exgobernador ya es un prófugo de la justicia y aseguró que tienen información de que se encuentra en El Paso, Texas. Desde ese exilio autoimpuesto, el político incluso brindó entrevistas donde aseguró ser totalmente inocente, aun cuando la evidencia lo conectaba al lavado de dinero, a lazos con el narcotráfico y al robo de ganado a pequeños productores. Un currículum completo de infamias. Las denuncias de corrupción en su contra, ¿qué podría decir? Que he dado la cara como la estoy dando ahorita y que no tengo absolutamente nada. Tengo más de 2 años atendiendo una serie de especulaciones y señalamientos infundados en los que se generó toda una campaña, pero que también es importante lavar el nombre. Por eso estoy aquí. ¿Nada que arrepentirse? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué pidió perdón el día de su informe? Porque siempre en el ejercicio del poder uno tiene omisiones y no pedir perdón por una cosa específica o particularmente. Es un acto humano de redención propia. César Duarte fue arrestado en el estado de Florida luego de meses de acusaciones y solicitudes de extradición. Luego de varios años de negociación, el 2 de junio de 2022, el gobierno de los Estados Unidos extraditó y entregó a Duarte a la Fiscalía General de la República
para que ésta a su vez lo entregara a las autoridades de Chihuahua para presentarlo ante un juez. Tenemos más de 40 testimonios de personas que fueron obligadas a hacer aportaciones a las cuentas del partido político y dar parte de su salario sin haber tenido en realidad un ejercicio de su voluntad. Por desgracia, Duarte fue absuelto de varios de los crímenes por los que era buscado, incluyendo el del lavado de dinero. Aún restan varias acusaciones por las que debe responder, por lo que su futuro es incierto. Lo único seguro es que políticos como él son el principal problema de México. Tomás Yarrington. Si hay un estado mexicano ligado al narcotráfico, ese es Tamaulipas. Como gobernador de ese territorio, Tomás Yarrington se encargó no solo de pactar con empresas ilegales, sino también de recibir sobornos multimillonarios de parte de cárteles y grupos delictivos. Su gestión se extendió entre 1999 y 2004, lo que coincide con la época en la que se agravó la violencia armada y se intensificó la presencia de cárteles en zonas fronterizas. No parece ser una coincidencia. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, está en el centro de una fuerte polémica. Fiscales federales de los Estados Unidos presentaron 2 solicitudes de confiscación de propiedades en contra de este exmandatario, quien supuestamente recibió sobornos del narcotráfico e invirtió el dinero en bienes raíces en el estado de Texas. Hasta el momento no se ha iniciado un cargo penal en contra de Yarrington, pero las autoridades norteamericanas aseguran que con el dinero que obtuvo, compró una propiedad en Padre Island y otra de 18 hectáreas en San Antonio, Texas, por $6.6 millones. El dinero narco le permitió adquirir lujos increíbles y establecer inversiones en Estados Unidos. Pero esos billetes manchados con sangre estaban siendo seguidos por autoridades federales. Las acusaciones contra Yarrington comenzaron desde noviembre del 2011, cuando el cadáver de un empresario conocido como Alfonso Peña Argüelles fue tirado en una vía pública en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al cadáver se encontró un mensaje firmado por los Zetas, quienes acusaban a la víctima de haber lavado dinero para Yarrington. Fue la primera de muchas amenazas cruzadas entre el político y el crimen organizado. Es por eso que con el tiempo la Procuraduría emite una orden de captura para saldar cuentas con el exgobernador. Hablando justamente de Tamaulipas, la PGR ofrece recompensa por el exgobernador Tomás Yarrington, quien estuvo al frente de ese estado entre 1999 y 2005, y hasta ahora se les ocurrió ofrecer la recompensa. Está prófugo desde 2012, entre otras acusaciones, pues por delitos contra la salud, es decir, delincuencia organizada. Yarrington se mantuvo prófugo durante años, pero nada dura para siempre. El 9 de abril de 2017 fue detenido en la ciudad de Florencia, Italia, por elementos de la policía de ese país. Días después, fue extraditado al continente americano para ser procesado en Estados Unidos y México. Durante el proceso judicial, Yarrington se declaró culpable de las acusaciones, lo que le permitió negociar una reducción de condena que lo favoreció notablemente. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue condenado a 9 años de prisión y 3 de libertad condicional en Estados Unidos por lavado de dinero. Yarrington se declaró culpable hace un año por haber realizado transacciones financieras con recursos obtenidos de sobornos que le entregaron narcotraficantes y empresas para obtener contratos durante su administración. Yarrington fue detenido en Italia en 2017, luego de 5 años prófugo, y después fue llevado a Estados Unidos, donde estaba en prisión preventiva. El político cumplió su condena en suelo estadounidense
y fue liberado en 2024 al completar los años pautados en el juicio. Para México, la corrupción en la política es un problema crucial que se debe resolver para poder acabar con el crimen organizado. Son fenómenos que se relacionan fuertemente, que se alimentan el uno del otro. La única manera de hacerlo es mediante una vigilancia constante de las instituciones y un rigor extremo a la hora de evaluar la gestión y aquellos que juran defender los intereses del pueblo. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este tipo de contenido y quieres saber más sobre los políticos mexicanos más corruptos de la historia, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de cada una de nuestras actualizaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.